Vista pública en el expediente número 1180-2016, oficial quinto de Secretaría General. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1180-2016, formado por apelación de sentencia en el amparo promovido por el Instituto Nacional de Estadística en contra del juez sexto de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. El señor secretario dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Es acto reclamado en este amparo la resolución fechada 15 de julio de 2015. La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo, en el fallo de primer grado de 19 de octubre de 2015, consideró: la parte actora dentro del proceso ordinario laboral número 01.173-2015-3877 oficial tercero, es decir, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, SITRAINE, no fue parte dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social que dio lugar al pacto, sino que fue otro sindicato el que negoció dicha ley profesional, es decir, el Sindicato de Trabajadores de Estadística, STINE, del Instituto Nacional de Estadística, razón por la cual se establece claramente que el relacionado sindicato demandante no tiene legitimidad para pretender ejecutar el pacto, ya que con ellos no se suscribió el referido pacto colectivo de condiciones de trabajo, toda vez que el sindicato que suscribió el pacto colectivo de condiciones de trabajo fue el Sindicato de Trabajadores de Estadística, STINE, y no el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, SITRAINE. Razón por la cual esta sala no estima viable la decisión de certificarlo conducente en relación a un supuesto incumplimiento dictado dentro de un procedimiento que no es la vía adecuada y respecto del cual existe falta de legitimación tanto en la parte que promovió el juicio ejecutivo, es decir, del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, SITRAINE, y la parte demandada, el Estado de Guatemala como entidad nominadora del Instituto Nacional de Estadística, INE, porque el pacto colectivo de condiciones de trabajo fue celebrado por el Sindicato de Trabajadores de Estadística, STINE, y el propio Instituto Nacional de Estadística. Los motivos señalados ponen de manifiesto que el sindicato denunciante no está legitimado para solicitar la ejecución del pacto, por lo que con la emisión de la resolución señalada como agraviante, existe violación al debido proceso y el amparo debe ser declarado con lugar para que se dicte un nuevo fallo. De esa cuenta, el amparo solicitado resulta procedente, por lo que debe otorgarse el mismo. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: otorga el amparo solicitado por Instituto Nacional de Estadística contra el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social de Guatemala y en consecuencia deja en suspenso definitivo en cuanto al amparista la resolución de fecha 15 de julio de 2015, dictada por la autoridad denunciada dentro del expediente ordinario laboral número 01.173-2013-03867, de conformidad con la parte considerativa de este pronunciamiento. Se ordena a la autoridad impugnada restituir al amparista en el pleno goce de los derechos constitucionales, dictando la resolución que en derecho corresponda, para lo que se fija el plazo de 3 días contados a partir de recibida la ejecutoria de este fallo. Asimismo, deberá informar inmediatamente el cumplimiento de lo aquí ordenado, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá multa de 2,000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes. No hay condena en costas, multas o sanciones. El artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad prescribe que quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal
expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de sus alegaciones. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Para continuar con la presente vista, pueden hacer uso de la palabra a el tercero interesado en el amparo apelante y requirente de la vista pública, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, por medio de los miembros Amílcar Antonio Álvarez Méndez, Byron Armando Aguilar Otzoy y demás comparecientes. Sin embargo, hará uso el abogado representante del mismo, abogado Marvin Rocael Ramos Aguilar. Muy buenos días, honorables magistradas, honorables magistrados, muy buenos días, señor secretario, representantes legales de las entidades como sujetos procesales dentro de la presente acción y trabajadores que nos honran con su grata presencia en esta vista pública. Tengan todos y cada uno muy buenos días. En el presente caso, mi patrocinado apela la sentencia dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social constituida en Tribunal de Amparo de fecha 19 de octubre del año 2015, en virtud de que entre los razonamientos fácticos y jurídicos que determinan la procedencia para el otorgamiento de la protección constitucional instada por el Instituto Nacional de Estadística, radica en el hecho de que se le despoja a la organización sindical que patrocino de la cualidad jurídica para poder reclamar el cumplimiento de una ley profesional. A manera de antecedentes, debo indicarles, honorables magistrados, que en el Instituto Nacional de Estadística se suscribió un pacto colectivo de condiciones de trabajo. En este pacto colectivo se establecieron derechos económicos, sociales y culturales a favor de los trabajadores. Fue homologado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y desde el momento en que se notificó la resolución por medio de la cual se homologó esta ley profesional, los derechos económicos se constituyeron a favor de los trabajadores que en ese momento sostenían una relación laboral con el instituto, así como aquellos trabajadores que en un futuro se incorporaran a laborar también a esa institución. Es decir, de que el pacto colectivo como ley profesional surtió pleno efecto jurídico desde el momento en que se homologó por parte del Ministerio de Trabajo sus respectivas disposiciones colectivas que fueron negociadas de manera voluntaria con el fomento del Estado y con el objetivo de superar los derechos mínimos de los trabajadores. Es así entonces como ingresa a la esfera de los derechos adquiridos de los trabajadores aquellos beneficios de carácter económicos a los que el propio Instituto Nacional de Estadística se comprometió a cumplir. Y no obstante haber declarado voluntariamente la superación de los derechos mínimos de los trabajadores, cuyas prestaciones económicas debieron haberse efectuado a partir del 1 de enero del año 2007, hasta el momento de la presentación de un juicio ejecutivo, no se había dado cumplimiento al pacto colectivo en materia de prestaciones económicas. Estas prestaciones económicas consisten en un bono de antigüedad, en un bono vacacional y en un incremento porcentual al salario.
Y el artículo 62 de esta ley profesional comprometió al Instituto Nacional de Estadística para que efectuara las gestiones técnicas y presupuestarias necesarias ante las instancias correspondientes, es decir, ante el Ministerio de Finanzas Públicas y ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, a efecto de poder integrar dentro del catálogo de prestaciones y las modificaciones presupuestarias necesarias la aplicabilidad efectiva de esos incrementos a prestaciones económicas. Esta obligación fue omitida desde el periodo comprendido del año enero 2007 hasta 31 de diciembre de 2013 inclusive. Al día de hoy, este periodo todavía está pendiente y fue a través de estas acciones que se han promovido por parte de la organización sindical que promuevo que han permitido ir implementando el pacto colectivo. Pero aún siguen pendiente el cumplimiento de otras prestaciones, como por ejemplo el incremento porcentual al salario a que he hecho referencia. Bien es sabido que el Sindicato de Trabajadores es una organización permanente constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses que les son comunes a los trabajadores. Y no podemos negar la legitimidad en la representación que ejerce el sindicato para la defensa de los intereses de sus afiliados. En el presente caso, la organización sindical que patrocino celebró magna Asamblea General Extraordinaria y se analizó profundamente respecto al incumplimiento del pacto colectivo, la falta de actividad por parte de los suscriptores, tanto la parte patronal como la parte sindical, de no ejercitar ninguna acción, y los días pasaban y los trabajadores tenían la incertidumbre: tenemos un pacto colectivo pero no se cumple. Bueno, ¿qué hacemos? Y tomaron el acuerdo e instruyeron al comité ejecutivo para que comparecieran ante las autoridades administrativas y judiciales para poder obligar al instituto a que le diera cumplimiento al pacto colectivo. En ese sentido, quisiera solicitarle al honorable señor presidente de este alto órgano constitucional que me permita darle lectura a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional de España, así como a la doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materias similares y análogas a la presente. Está corriendo su tiempo, de modo que dentro de él puede hacerlo brevemente. Gracias. Como el objeto de ser conciso y breve, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fallos reiterados, ha considerado que no alcanza un reconocimiento teórico del derecho a formar sindicatos, sino que además se debe garantizar la facultad de poner en marcha su estructura interna, sus actividades y programa de acción, sin intervención que limite o entorpezca el ejercicio respectivo del derecho, y sin que la acción sindical sea considerada como una coartada por el hecho de no haber suscrito una ley profesional, cuyo cumplimiento se exige antes de impedir o entorpecer la libertad sindical. Se debe dejar en libertad las actividades sindicales en aras de que puedan desarrollarse en plenitud, vale decir, sin mengua de la participación y de la eventual pluralismo de sindicatos que el propio universo laboral quiera darse. Las limitaciones a la libertad sindical que contiene el caso que hoy nos ocupa parece marchar en sentido opuesto a las necesidades de una sociedad profundamente democrática. En otro orden de ideas, el Tribunal Constitucional Español, en los expedientes 70, 1982, 37, 1983, 59, 1983, 187 del año 87,
217 del año 91, entre otras, ha considerado que la función de los sindicatos desde la perspectiva constitucional no es únicamente la de representar a sus miembros a través de los esquemas de apoderamiento y de representación, sino también están legitimados para ejercer aquellos derechos que aún perteneciendo en puridad a cada uno de los trabajadores, ut singulus, sean de necesario ejercicio colectivo, sin que deba condicionar necesariamente su actividad a la relación del pretendido apoderamiento incita en el acto de afiliación que discurre en pleno diverso del de la acción propiamente colectiva. Los sindicatos como tales desempeñan, por el reconocimiento expreso de la Constitución, una función genérica de representación y defensa de los intereses de los trabajadores que no descansa solo en el vínculo de la afiliación, sino en la propia naturaleza sindical de grupo. Por esta razón se declara que, en principio, es posible considerar legitimados a los sindicatos para accionar en cualquier proceso en el que esté en juego intereses colectivos de los trabajadores. La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo, otorga la protección constitucional instada por el Instituto Nacional de Estadística bajo el principal argumento de que el sindicato que patrocinó, es decir, Citraine, no suscribió la ley profesional y por lo tanto carece de legitimidad activa para poder promover la reclamación en contra del Instituto Nacional de Estadística. Esto conlleva violación a derechos constitucionales, pues lógicamente le impide a los trabajadores asociados profesionalmente a poder concurrir ante la autoridad de Trabajo y Previsión Social a dirimir las controversias jurídicas derivadas del establecimiento de un vínculo, de una relación laboral que implica y que conlleva los derechos adquiridos en la ley profesional. Por lo tanto, yo afirmo en el presente caso que mi patrocinado ostenta la suficiente capacidad procesal concluir. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Mi patrocinado ostenta la suficiente legitimidad activa para poder promover cualquier reclamación que sus bases, es decir, la máxima autoridad sindical, la Asamblea General del sindicato, le ordene promover. De tal manera que los miembros del Comité Ejecutivo no se están abrogando derechos ni están haciendo una representación genérica, sino que están ejerciendo un cumplimiento de un mandato, de un acuerdo que de conformidad con los estatutos de la organización sindical fue válidamente celebrado. Independientemente de eso, el fin que persigue la acción no es ilícita, es totalmente permisible y se encuentra fundamentado en el artículo 214 del Código de Trabajo, el cual le otorga la plena facultad a la organización sindical para poder promover las acciones en defensa de los intereses de sus afiliados. Es por ello que considero que la sentencia debe ser revocada, en virtud de que la resolución que se ha esgrimido como acto reclamado ningún agravio le causa al apelante, en virtud que el juez sexto de Trabajo y Previsión Social constató efectivamente que el funcionario público no le dio cumplimiento ni al pacto colectivo de condiciones de trabajo ni a la prevención de la resolución mediante la cual se le fijó el plazo para que hiciera las gestiones técnicas, administrativas y presupuestarias para darle cumplimiento a la ley profesional. Es así entonces como de la manera más atenta y respetuosa le formulo las siguientes peticiones al Honorable Tribunal Constitucional: que en los términos expuestos y en la forma relacionada se tenga por presentado alegato para el presente día de la vista, tanto de manera oral
como a través del escrito presentado el día 18 de abril del presente año a las 15 horas en la sede de este tribunal, y que también constituyen alegato para el día de la vista los razonamientos que fueron vertidos en el memorial que contiene el recurso de apelación, en donde se expresaron los agravios que causa la sentencia apelada. Que se dicte la sentencia que en derecho corresponde, mediante la cual se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, SITRAINE, y como consecuencia se revoque la sentencia apelada y, resolviendo conforme a derecho, se deniegue el amparo solicitado por el Instituto Nacional de Estadística por ser notoriamente improcedente. Muchas gracias, honorables magistrados. A continuación tiene la palabra la solicitante del amparo, la parte solicitante del amparo, el Instituto Nacional de Estadística, por medio de la mandataria judicial con representación Nelly Lorena Alfaro González, quien actúa con el auxilio y con el patrocinio del abogado Guillermo Augusto Mengíbar Juárez. Tiene la palabra. Muy buenos días, honorable Corte de Constitucionalidad, señor secretario de este tribunal colegiado, compañeros, colegas, señores trabajadores, público presente. El Instituto Nacional de Estadística presenta en el alegato de su amparo el hecho de la violación al debido proceso y violación al derecho de defensa. Quiero ser enfático en tal situación en cuanto, como criterio jurisprudencial, la Honorable Corte de Constitucionalidad ha establecido la legitimación activa. De esa cuenta, esta se deduce al sujeto que tiene interés directo y que le asiste la misma. Entre el Instituto Nacional de Estadística y el sindicato que celebró el pacto colectivo, el mismo establece que se reconoce como partes a ambos. No se le quita la legalidad de la formación de un sindicato posterior, pero que carece de legitimidad para establecer la pretensión del cumplimiento del pacto. Habida cuenta, puede ejercer en el ámbito del derecho, pero existen vías correctas, debidamente establecidas dentro de nuestro Estado de Derecho, y es el caso de que la resolución que se impugnó mediante la acción constitucional de amparo deviene a todas luces violatoria en cuanto al debido proceso y al derecho de defensa. ¿Por qué? Porque en ningún momento la legislación guatemalteca contempla y establece que un pacto colectivo de condiciones de trabajo se le dé la calidad de título ejecutivo, como pretendió y lo realizó y lo planteó el sindicato que no está legitimado. Es de hacer notar también el hecho de que planteó dentro de un juicio ordinario el conflicto colectivo de carácter económico jurídico, mismo que le fue declarado sin lugar toda vez que no acreditaron la personalidad correspondiente. Es decir, se violentaron los pasos del debido proceso en los fallidos intentos que se ha tenido. De esa cuenta, cabe establecer el hecho de que, al carecer de legitimidad, no podía solicitar el cumplimiento del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero cabe también mencionar el hecho de que el sindicato que suscribió el pacto con la parte patronal ha establecido convenios mediante acuerdos en los que han tenido cumplimientos parciales de lo establecido en el pacto. Obra en el expediente de mérito y existen las pruebas
presentadas incluso por el sindicato que suscribió el pacto, en donde se ha dado cumplimiento a los convenios establecidos. De esa cuenta, a la presente fecha, se ha logrado el cumplimiento de aproximadamente un 70% de los compromisos establecidos en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Entonces, se deduce de tal situación la violación al derecho esgrimido por el juzgador que emitió la resolución que dio origen a la acción constitucional de amparo. Además de esto, todavía haciendo acopio de la jurisprudencia que esta honorable Corte ha establecido en cuanto a que al Estado no se le puede condenar ni hacer embargos por su propia calidad, pero todavía justifica ciertas situaciones en las cuales se sale de la realidad jurídica, lo cual violenta tal situación, mandando o indicando que se haga una investigación para el funcionario que incumplió tal situación. Repito, en el expediente de mérito obran los documentos que hacen prueba de las consultas necesarias para el cumplimiento de esta situación. En la esfera nacional todos estamos conscientes y enterados de la lesividad que causan algunos pactos colectivos de condiciones de trabajo al Estado, toda vez que muchas veces inconsultamente a la Dirección Técnica del Presupuesto o no se sabe si las arcas nacionales tienen la capacidad suficiente para sufragar estos compromisos efectuados. De esa cuenta, quiero concluir, honorables magistrados, en el hecho de que lo resuelto por la honorable Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, al haber otorgado el amparo al Instituto Nacional de Estadística, actuó dentro de lo correcto, dentro de lo normado y en correcta aplicación tanto de las normas aplicables como de lo considerado por ella. En tal virtud, el Instituto Nacional de Estadística solicita a esta honorable Corte que declare que confirme la sentencia conocida en apelación por esta honorable Corte de Constitucionalidad, tomando en cuenta las consideraciones y la legislación contenida en la misma. Gracias. A continuación tiene el uso de la palabra como tercero interesado la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en el abogado don Óscar Rubén Salazar Rodríguez, quien actúa en su auxilio. Tiene la palabra. Muchas gracias, honorable presidente. Buenos días, honorables magistrados, compañeros y público presente. El día de hoy, la Procuraduría General de la Nación, en representación del Estado, viene a solicitar que se confirme la sentencia de primera instancia, en virtud que la resolución dictada por el juzgado sexto de primera instancia laboral no protegió el debido proceso ni violó los derechos del Instituto Nacional de Estadística. Es por eso que, tal como establece la sentencia de primera instancia, no se protegieron los derechos del debido proceso, el debido defensa, dejando un estado de indefensión a la institución del Instituto Nacional de Estadística, la cual tiene su propia representación y cual puede ejercer sus propios derechos y puede actuar sus propios pactos. Como muy bien estableció ahorita el abogado del Instituto Nacional de Estadística, no se tenía la personalidad para poder actuar en este presente caso, sino que se tenía que hacer directamente al Instituto Nacional de Estadística. El Estado de Guatemala no puede ser coercido ni detenido en sus propias funciones, sino que se tiene que atener a sus propias situaciones. En este caso podemos ver que en la sentencia de primera instancia, los honorables magistrados de la Sala Quinta del Trabajo y Previsión Social analizaron, estudiaron el presente caso y resolviendo en una sentencia conforme a derecho. Es por eso que el presente caso, la Procuraduría General de la Nación solicita que se niegue el presente recurso de apelación y se confirme la sentencia de primera instancia. Muchas gracias. Toca el turno al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal,
por medio de las agentes fiscales Leslie Marlene Rosales Max y Ana Guillermina Galindo Martínez. Hace uso de la palabra la abogada Ana Guillermina Galindo Martínez. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. El Ministerio Público comparte el criterio sustentado por el Tribunal de Primer Grado en la sentencia de fecha 19 de octubre del año 2015, por medio de la cual otorga el amparo solicitado por la entidad amparista. El Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es una institución con funciones autónomas y encargada de velar porque se cumplan las leyes del país. En ese sentido, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su segundo párrafo, establece que para que se ejerza la función, el Ministerio Público deberá perseguir que se cumpla con la justicia y deberá actuar en una forma objetiva, imparcial y apegado al principio de la legalidad en los términos que la ley establece. Por lo que en base a dicho principio de objetividad, esta Fiscalía considera que del análisis de las actuaciones que subyacen a la presente acción de amparo, que en el presente caso sí le asiste la razón a la entidad amparista en virtud que es evidente una violación al principio jurídico del debido proceso. Si bien es cierto, hubo una desacertada acción por parte de la entidad postulante al haber planteado recursos inidóneos, dicha circunstancia no puede enervar el hecho que la vía solicitada por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, SITRAIN, para reclamar que se cumpla con el procedimiento del conflicto colectivo de carácter social no era la adecuada. En verdad que efectivamente la adecuada era realizar el juicio del conflicto colectivo de carácter jurídico, la cual tampoco prosperó a dicho sindicato por no tener legitimación, según consta en las actuaciones procesales. Por otro lado, efectivamente, dicha legitimación no la ostentaba dicha entidad en virtud de que el Pacto Colectivo de Condición de Trabajo fue realizado con el Instituto Nacional de Estadística y el Sindicato de Trabajadores de Estadística, STINE, y no con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, STRAIN. Por lo que este sindicato no tiene facultades para exigir el cumplimiento del pacto en virtud de no tener la legitimación ante sindical. Por lo que, con todo respeto, esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar el recurso de apelación planteado, se confirme la sentencia avenida en grado y se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Feliz día. Bueno, se clausura la presente audiencia.